organizado por el Grupo Provida de Río Primero. Esta noche en el Salón Cooperativa vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar al politólogo tan reconocido y tan controvertido y polémico en estos días por este tema que está instalado en la opinión pública con el tema de la educación sexual en los colegios. Agustín Laje está aquí, ya ha llegado a Río Primero. La charla va a dar comienzo en un ratito, nada más vemos que está todo dispuesto. A las 21 horas, con entrada libre y gratuita, vamos a poder entonces conocer y escucharte un poco. Agustín, ¿qué charla nos traes? Bueno, muchas gracias Marisa por el diálogo. A ver, vamos a estar hablando durante un buen rato. A mí me gusta que las conferencias sean sustanciosas porque la gente quiere informarse y quiere saber de qué se tratan todas estas cuestiones, que empiezan a ver que la política se mezcla con la sexualidad, que la sexualidad se empieza a ideologizar y que empiezan a pasar muchas cosas raras, no solamente en Río Primero, no solamente en Córdoba, no solamente en Argentina, sino en todo Occidente. Entonces vamos a tratar de conceptualizar ese fenómeno con una categoría que ya se está usando en muchas partes, que es ideología de género. Vamos a explicar cómo la ideología de género toma a la sexualidad y la politiza, y cómo esa ideología de género tiene tan poco arraigo científico, tiene tan poco fundamento científico, que toma como blanco, toma como objetivo primero que nada a los más chicos. Porque, por ejemplo, a ver, ¿de qué se trata esto de la ideología de género? Se trata de pensar, por ejemplo, en la sexualidad como una autoconcepción, una autopercepción. La educación sexual integral hoy en día en la Argentina, por ejemplo, le enseña a los chicos que la cuestión de la sexualidad depende de su autopercepción. Es decir, si tu hijo se autopercibe como una niña, y entonces, bueno, según lo que le enseñan en el colegio, pasa automáticamente a ser una niña, viceversa. Esto, insisto, que no tiene ningún asidero científico, hoy está impactando sobre los más jóvenes, porque decirte a vos o que me digan a mí, yo ya tengo 30 años, digamos, que me digan a mí que en verdad mi sexualidad puede cambiar de acuerdo a mis fantasías, es un absurdo que yo puedo simular estar de acuerdo con ello, puedo simular aceptarlo, pero en el fondo yo sé muy bien que eso no es cierto. Ahora, un niño que empezamos a educarlo de esa manera desde los 5 años, de los 6, de los 7, de los 8 años, bueno, ahí ya sí se puede generar un cambio significativo en la mentalidad de toda una nueva generación que es la que viene, que va a venir sexualmente confundida por no conocer la sexualidad desde un paradigma científico, sino desde un paradigma ideológico. Hoy vamos a hablar sobre ese paradigma ideológico, lo vamos a contrastar con las ciencias duras, rigurosas, de las cuales nosotros disponemos hoy: la biología, la anatomía, la fisiología, las neurociencias, la genética, la embriología, todas ciencias que vienen a confirmar que la naturaleza sexual existe, son escondidas por la ideología de género, y por lo tanto nuestros niños crecen sin saber realmente lo que es la sexualidad, mientras al padre le dicen que lo están educando en sexualidad, cuando lo que están haciendo es adoctrinándolo en una ideología. Así que eso vamos a conversar más o menos durante 2 horas, y después va a haber obviamente un intercambio con el público. Bien, se va a generar un lindo debate entonces, ¿no? Porque es un tema que da para opinar, para conversarlo, para hablarlo y sacarnos todas estas dudas que vos mencionás. Y bueno, y que además, más allá de las dudas, está también la creencia de cada uno. Resulta sorprendente verte a vos con esto que decís: tengo 30 años, y estar sosteniendo esto, ¿no? Sí, a ver, hay una idea un poco rara que da vueltas en el ambiente de que las ideas tendrían edades. O sea, esta cosa de, no, bueno, yo me esperaba que alguien que dijera semejante cosa fuese una persona de 70 años, sos de otra época, sos un medieval, un dinosaurio, un anacrónico. Esas son, digamos, tonteras que uno escucha muy a menudo, como si la verdad tuviese temporalidad. La verdad es verdad independientemente del tiempo, y lo bueno y lo malo es bueno o malo independientemente del tiempo. Pero a la gente se le ha hecho creer, justamente para manipular a la juventud, de que hay ideas que son esencialmente de jóvenes y hay ideas que son esencialmente de gente anciana. Lo interesante de esto es que muchos jóvenes están empezando a reaccionar y a rebelarse contra esas ideologías. Jóvenes que realmente perciben con gran inteligencia que estas ideas, por ejemplo, son impulsadas por organismos internacionales poderosísimos. Vamos a poner el caso del FMI, es decir, Argentina el año pasado pidió, a mediados de año, un crédito en el FMI.
El segundo punto del preacuerdo fue políticas de género. Por pedir un crédito económico, políticas de género te la meten por la ventana. La ONU felicitó a la Argentina cuando se abrió el debate por el aborto, debate entre comillas porque la verdad que a mi juicio fue un poco patético, pero bueno, eso queda para después. Felicitó a la Argentina porque era el camino para legalizar el aborto. Cuando no se legalizó el aborto, la ONU le reclamó a la Argentina por no legalizar el aborto. Un día antes de la votación en el Senado tenemos a Amnistía Internacional, una ONG muy poderosa, poniendo $1 millón para teñir de verde la contratapa de The New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo. Uno prende Netflix, pone Hollywood, pone cualquier medio de comunicación y va a encontrar siempre el mismo discurso ideologizado sobre la sexualidad, con lo cual hay mucha juventud inteligente que dice, esto ya me está oliendo raro. Es decir, organismos internacionales, ONGs de multimillonarios, podemos pensar en la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación de Bill Gates, la Fundación Open Society de George Soros, y así podemos seguir. ONGs superpoderosas, organismos internacionales, estados-nación, partidos políticos organizados, medios de comunicación, universidades, escuelas. Es decir, cuando todos dicen lo mismo es porque la gente en general no está pensando, y los que se animan a pensar son los que irrumpen y dicen, acá hay algo raro. Es decir, esta cuestión es raro que esté emergiendo con tanta fuerza en todos lados al mismo tiempo. O sea, yo viajo mucho por toda América Latina con estas conferencias y también por Europa, y pasa en todos lados exactamente lo mismo. Y hay una juventud muy, muy valiente, muy incipiente, que está empezándose a escuchar, y yo creo ser parte de esa juventud. ¿Con qué te encontrás después de cada una de estas conferencias en las distintas partes del mundo? ¿Cómo ves llegar a la gente y con qué ves que se va? ¿Ideas más claras o más confundido todavía? Mira, bueno, a ver, se dice que vivimos en una época en que la gente no lee. Y es cierto, la gente cada vez lee menos porque cada vez tiene más pantallas. Y la pantalla uno, digamos, la prende y ya está, y no hace más nada que mirarla. Entonces las convocatorias a conferencias de libros, y esto es una conferencia sobre un libro, en general juntan 20 personas, 30 personas, salvo que estemos frente a un premio Nobel, Vargas Llosa, digamos, no sé. Ahora, lo característico con mis conferencias es que siempre se llenan y siempre queda el auditorio incluso chico. Es decir, no quiero cantar victoria de antemano, falta todavía como 1 hora para que esto empiece, pero por ejemplo, ayer yo estuve en Buenos Aires y en un auditorio para 1.300 personas y no cabía un alfiler más, y todos jóvenes. Entonces, ¿qué va a buscar la gente? La gente va a buscar información. ¿Y qué se da cuando llega? Con que somos mucho más de los que pensábamos. ¿Y por qué pensábamos que éramos tan pocos? Porque mirábamos la televisión. Y en la televisión hay un recorte de la realidad bajo un cierto esquema ideológico, en el cual vamos a poner por caso el Día de la Mujer, que pasó hace muy pocos días. ¿Cuántas mujeres vos viste representadas en la televisión de aquellas que decidieron pasar ese día con su marido, con su novio, con sus hijos, en su laburo, en su trabajo? No, esas mujeres no existieron para los medios de comunicación el Día de la Mujer. El Día de la Mujer para esos medios, que fue lo que vimos en los medios, o sea, las mujeres de pañuelo verde militando, tirando cosas contra las iglesias, muerte al macho, lesbianizate y todas estas cosas. Entonces, lo que la gente llega y ve acá es que hay una realidad por fuera de los medios de comunicación, y que esos medios de comunicación en general, me refiero a los medios de comunicación hegemónicos, nos han hecho creer que éramos pocos, y somos muchos. Es decir, somos tantos que logramos parar la industria del aborto en Argentina el año pasado. Y la gente se va con muchas esperanzas de estas conferencias y con mucha información para saber cómo encarar estos temas. Bien. ¿Qué te dejan a vos estas charlas? ¿Qué te dejan a vos este encuentro con la gente en cada lugar a donde vas? Yo hace mucho tiempo daba conferencias, siempre he dado conferencias, digamos, desde... La primera conferencia la di a los 18 años en la Bolsa de Comercio de Córdoba, y siempre tuve un público muy adulto y desmovilizado. Y yo a veces cerraba mis conferencias diciendo, parafraseando un pensador alemán que decía, Goldschmidt, decía, no sé si Dios existe o no existe, pero hay que actuar como si existiera. Él decía eso. Ahora yo, como hablo de política y no de religión, digo, bueno,
yo voy a tomar esta idea y yo les diría, yo no sé si estas batallas culturales que nosotros estamos emprendiendo se pueden ganar o no se pueden ganar, pero hay que actuar como si se pudiera. Y en ese momento yo pensaba que no se podía, pero uno tiene que cerrar con un discurso más o menos alentador, porque si no el público se va y le tenés que dar un antidepresivo, digamos, ¿no? Entonces, yo les daba, digamos, esa cierta esperanza que en verdad yo no la tenía. Yo pensaba, bueno, yo soy uno de esos soldados que ya se acabó la guerra y sigue tirando tiros porque no se quiere rendir, digamos. Pero ahora yo te diría, lo que cada conferencia me deja es esperanza en que realmente esa batalla cultural que se está dando por la vida, por la familia, por los buenos valores, por el sistema republicano, por la libertad, es una batalla que se puede ganar en la medida en que la gente tome conciencia de que esto está afectando profundamente su vida. Y la diferencia es que si yo estoy bien informado, puedo votar bien. Y la idea es que la gente acá encuentre buena información y que a la hora de votar, y este año tenemos un año electoral, sepamos votar e identificar a los buenos candidatos. Yo no voy a llamar a votar a fulanito o a menganito, sino decir, leamos bien a ver quiénes están realmente digamos, al servicio de buenos valores como la vida, la familia, la libertad, y quiénes están respondiendo a otros intereses o ideologías foráneas. La falta de tolerancia, ¿no? se ve y se pone de manifiesto, y sobre todo en estos temas tan preocupantes y tan candentes en la sociedad. Bueno, sin lugar a dudas, a ver, estamos viviendo en un momento donde yo te diría hay una suerte de dictadura de los tolerantes, y no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes, porque ahora resulta que, por ejemplo, es intolerable que yo dé una conferencia, y me comentaban recién, estábamos conversando con los organizadores, que habían acusado a los organizadores de promover una charla discriminatoria, y que mi charla discrimina porque yo ataco a los LGBT y no sé qué más. ¿Y qué es lo que yo digo que los ataca? Que, por ejemplo, el sexo no se puede cambiar. Entonces ellos me quieren a mí censurar por decir una verdad biológica. A ver, los hechos no discriminan, los hechos son los hechos. Si yo enuncio un hecho científico como que el sexo no se puede cambiar, y que en todo caso lo que una persona con toda libertad del mundo, y yo celebro que tenga la libertad de hacerlo, puede hacer, es cambiarse la apariencia, hacerse una cirugía estética, amputarse los genitales, inyectarse mamas artificiales, que lo haga. Pero lo que yo no puedo aceptar es que un colegio esté enseñando una información falsa, digamos. El sexo no se puede cambiar. O escucharlo a diario por la televisión, que el sexo se puede cambiar. Entonces, como yo digo que el sexo no se puede cambiar, ya hay gente que dice que esta conferencia se tendría que haber censurado, prohibido, y le hicieron llegar algunos mensajes digamos, fuertes a los organizadores, diciéndole que yo era un discriminador y un transfóbico, y es la intolerancia de una sociedad que está dominada por minorías que no permiten el diálogo maduro, digamos.